Y finalmente el público, digamos, las entradas caen, van cayendo cada vez más en los años 20 de lo que se llama justamente el teatro por secciones, y las entradas de cine, bueno, ahí ya no se puede ni contar, digamos, ¿no? La cantidad de entradas que se vendían. Con lo cual, y las organizaciones gremiales también, digamos, ¿no? Tienen como un parate en su actividad, pero bueno, porque en realidad los desafíos de las organizaciones gremiales ahora son otros, digamos. Tienen que adaptarse a la lógica distinta de la contratación de las empresas cinematográficas, que no es la misma que tenía la lógica de contratación de las compañías teatrales, ¿no? Hay como toda una cosa vinculada a lo laboral que también cambia en el modo en el que se realiza. Entonces un poco la idea del epílogo era mostrar que ese mundo del teatro que estaba como tan en auge en los 20, y yo lo encuentro como diversificándose en los 30, ¿no? Y bueno, y mi idea a futuro es justamente poder pensar bien en interrelación cómo se da ese paso, ¿no? Rastrear las trayectorias de los empresarios que pasaron del teatro al cine, rastrear las trayectorias de los autores, de las obras de teatro, porque un poco mi idea, y entiendo que ustedes también quieren pensar desde ese lugar, hay que pensarlo en conjunto, digamos, ¿no? No es difícil pensar cada medio, digamos, por separado, puede ser, pero me parece más interesante el poder pensarlo en conjunto como parte, bueno, no sé, el mundo de los medios, el mundo de los espectáculos, como para enriquecerlo, porque si no uno encuentra siempre la historia del cine, que es siempre la historia hacia el triunfo, la historia del teatro, que va por su lado, la de la radio, pero si uno ve a las personas, si uno ve las experiencias sociales, está mucho más compartido. Y lo que está más compartido, y ya con eso termino, es el público, digamos, que es la misma gente, la que escucha la radio, la que va al teatro, la que lee las revistas. Entonces, me parece que esa es la punta también para pensar cómo esas distintas experiencias están participando del mismo proceso, digamos. Bueno, suficiente. Bueno, gracias Carolina. Bueno, iniciamos una ronda de preguntas. Bueno, nada, en principio decir que la verdad es que a mí me interesó muchísimo el libro, un poco te comentaba antes de arrancar la reunión, y que de alguna manera me parece que se percibía como un espacio muy vacante en los años 20, digamos, en relación con una historia social digamos, mucho más desarrollada de ciertos ámbitos de la lectura, digamos, y de la producción periodística de masas, como decía, hay bastante más trabajo, pero mucho menos respecto del mundo del espectáculo, ¿no? Y donde, bueno, lo que a nosotros nos interesa justamente es ese lugar de intersección donde, digamos, esos lectores son también el público de teatro, de cine, después de la radio. Y en ese sentido, digo, a mí me gustaría hacerte, hay un montón de cosas, pero por lo menos dos preguntas para empezar. Una es que vos en algún momento del libro tirás algún comentario respecto de la relación con Río de Janeiro y alguna comparación con, bueno, lo que ocurría, bueno, y un poco la referencia que vos también haces al libro de Fichte sobre Berlín. La pregunta es si tenés algún dato sobre cómo se da este proceso, es decir, qué lugar ocupa Buenos Aires en relación con este proceso en otras ciudades, en otras grandes ciudades, y si es relativamente contemporáneo. Digo, porque, por ejemplo, si uno piensa la comparación con Río de Janeiro que vos planteás, en algunos otros ámbitos quizás no se da exactamente en la década del 20, sino que hay algunos aspectos de la industria cultural donde quizás está un poco desfasado, digamos, es decir, las trayectorias ascendentes o descendentes de la industria cultural no coinciden con Buenos Aires. Sí. Entonces la pregunta es qué pasa en este ámbito en otras grandes ciudades. La otra cuestión que a mí me sorprendió bastante es esto que vos marcás como en este proceso de argentinidad, digamos, de argentinización que se da en el teatro, pero donde vos decís que el mayor porcentaje de obras transcurre en el ámbito urbano y
refiere casi exclusivamente a la ciudad. Y si lo pienso en comparación con muchas cosas del cine mudo de ese mismo momento, la cuestión del criollismo, y hay justo un trabajo que nosotros usamos mucho, que es el de Lina Tranchini, donde ella, a partir de la hipótesis de Adolfo Prieto sobre el momento de declive de la literatura criollista, ella lo que encuentra es que habría una especie de encabalgamiento donde el momento en el que decae la literatura criollista es el momento de ascenso del cine criollista, digamos. Ella detecta justamente como, bueno, un trasvasamiento, esto que vos marcás en los 30 respecto del público del teatro o de los actores incluso que pasarían a trabajar en la radio. Ella dice, bueno, ahí la cuestión del criollismo pasa, digamos, al cine. Entonces, mi pregunta, y digo, incluso también, Irene Marrone, por ejemplo, marca la diferencia entre el cine de ficción y el cine documental, y cómo la relación con la tradición y la modernidad es un tema, digamos, y no aparecería de la misma manera, por ejemplo, en el documental que en la ficción. Entonces, mi pregunta es cómo aparece ahí la relación con la tradición, es decir, cómo en un proceso de argentinización en el teatro no parece estar presente la cuestión de la tradición, la cultura popular tradicional frente a esta cultura popular urbana que vos decís tan presente, ¿no? Sí, después vamos. Sí, mira, yo, digamos, esta exposición me permitió como volver a pensar un montón de cosas que fueron pasando a lo largo de la investigación y que realmente creo que fueron esas cosas como providenciales, ¿viste? Como decís, encontré justo esto y era justo lo que necesitaba. Y entre las cosas justas que encontré fue un libro que me pasó una amiga, que seguro la conocen, que es Cristiana Schettini Pereira, que ella es brasileña. Y cuando yo le empecé a contar mis temas de investigación, me dice, yo te voy a pasar un libro de un compañero que tuve en Campiñas, qué sé yo. Así que me parece que su trabajo, yo no lo leí, me dijo, pero me parece que su trabajo se parece bastante a lo que vos haces. Me lo fotocopié el libro y yo empecé a leer ese libro de Tiago de Melo Gómez y yo dije, si yo cambio las fuentes y traduzco, ya tengo la tesis, digamos. Porque su planteo era exactamente el mismo que el mío, en relación al teatro de revistas en Río de Janeiro en los años 20. Su punto de partida era más o menos el mismo. En los años 20 todo el mundo, como cuando se mira el teatro de los años 20, se dice es una barbaridad, el teatro está en crisis, y él lo que veía eran miles, en el caso de Río de Janeiro todavía no eran millones en Río, pero miles de entradas vendidas. Empresarios que contrataban compañías, que traían compañías extranjeras, y además lo que él veía es que en toda la tradición brasileña se establece en los años 20 como el momento donde se empieza a hablar más fuertemente de la brasileñidad, digamos, no sé cómo decirlo, vinculado a la raza, por ejemplo, donde empieza la discusión vinculada a la raza de una manera muy fuerte y vinculada a la discusión intelectual, ¿no? Y él dice, la raza se está discutiendo en el teatro de revistas. Hay una compañía que se llama Tudo Preto, o sea, y son todos negros los que están ahí. Y además, en las obras de teatro, del teatro de revistas, aparece la mulata con toda su sensualidad, como símbolo de la sensualidad de la mujer brasileña. Se habla mal del portugués, o sea, todo lo que en general se vinculaba a la cuestión intelectual, él encuentra que está en plena discusión en ese teatro de revistas. De una manera polisémica, de una manera que, bueno, que tiene que ver con el contexto, pero claramente él veía el fenómeno del teatro de revistas en el mismo registro en el que yo estaba viendo el teatro del género chico, en el sentido de la cantidad de entradas vendidas, la cantidad de actores y autores vinculados, el rol de los empresarios, el rol de la prensa, el lugar de la crítica denunciando ese teatro como la decadencia, y vinculado también a la idea de que es en los años 20 cuando en Río empieza un poco esta situación, digamos, esta cuestión de los espectáculos, ¿no? De este empresario que estudia él, que tiene un montón de teatros y tiene cine, digamos. Y lo que empezó él a detectar, y que bueno, yo lo rastreé por otro lado, y en realidad Cristiana es la que está trabajando más que nada con eso, es la circulación que hay de las compañías de teatro y de los cantantes, del tango, por ejemplo, de jazz, entre las distintas capitales. O sea que, por lo menos en lo que
tiene que ver con las capitales Entre Ríos, San Pablo y Buenos Aires, es posible detectar todo un circuito, y eso en realidad estaría dando cuenta que si es el mismo espectáculo que se está representando en los mismos lugares, bueno, debe haber condiciones bastante similares para que el espectáculo también funcione. También digamos, es ¿no? urbano en Brasil. Todo es urbano, sí. En el caso de las obras de teatro que estudia Tiago, son obras específicamente vinculadas al teatro de revista, ¿no? Pero, digamos, y yo en realidad lo que más miro es género chico, no tanto revista, que digamos, me queda como pendiente avanzar más en lo que son el teatro de revistas. Pero aún con esa diferencia, tenemos un montón de cosas de diálogo, digamos, ¿no? Del mismo tipo de obras. Esta idea de que las obras muestran la ciudad, plantean las discusiones. En el caso de él, bueno, justamente vinculado a la cuestión de la raza, ¿no? A la cuestión de si es brasileño o no ser negro, a la cuestión de la mulata como símbolo de la sensualidad, a esto que decía antes, ¿no? La crítica a los portugueses, la crítica a los que vienen del interior, del campo, ¿no? Que es un poco también lo que aparece como temas generales, ¿no? en el teatro que yo estudio. La verdad es que no sé mucho de otras capitales porque no encuentro mucha bibliografía para poder ponerlo en sintonía. Lo de Fritzsche para mí fue como muy revelador de una idea, pero también hay un desfasaje, porque él lo está viendo en otro momento, digamos, ¿no? Y en un contexto bastante distinto también, ¿no? Político, cultural, digamos, es como... Yo más bien lo que tomé es la idea, ¿no? De pensar cuál es la función vinculada a la experiencia urbana, ¿no? Pero a mí me parece que es un tema interesante para seguir rastreando, y de hecho Cristiana está trabajando mucho en eso, de poder pensar cómo, ella por ahí lo está incluso estudiando en relación a cosas más puntuales vinculadas a la prostitución y qué sé yo, pero la idea justamente en un proyecto así como medio a futuro con Tiago y con algún otro investigador que trabaja con él allá en Brasil, es poder pensar cuáles son esos diálogos y esas relaciones que hay entre las capitales, porque la verdad es que hay bastante cosa en común. A fines de los 20, por ejemplo, viene una compañía brasileña a hacer teatro de revistas, bueno, con un montón de artistas y un montón de despliegue escenográfico, qué sé yo, y a los 10 días aparece una compañía argentina parodiando lo que estaba haciendo la brasileña, ¿no? Y están las dos compañías ahí un par de semanas como compitiendo, pero están dialogando todo el tiempo, digamos, ¿no? Uno ridiculizando, no, pero parodiando un poco a los brasileños, a los mulatos, a las mulatas, y qué sé yo. De que ahí me parece que hay una cosa como para rastrearla de verdad. No sé de otras capitales, ¿no? Que es lo que... Hace poco me pasaron un libro súper interesante francés, Uh-huh. que escribe en realidad es sobre París, Berlín, Viena y Londres, y es como rastreando la génesis de la sociedad del espectáculo. Me encanta, sí. El eje, hay también otros espectáculos, pero el eje es el teatro. Uh-huh. Y claro, él lo sitúa como en... ¿Principio del siglo XX? No, entre 1870 Claro, y 1900, digamos, claro. en esas capitales, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí, Con el tema de la a mí igual me sí. interesaba más esto, digamos, te marcaba lo de Río porque vos lo mencionás, pero Claro. también para ver, digamos, respecto de otras zonas de la industria cultural, cómo Nosotros ahí con Cristiana, por ejemplo, tenemos una discusión, bueno, interesante porque además somos amigas, pero ella dice que las industrias culturales vienen desde fines del siglo XIX. Sí. Yo, bueno, probalo, digamos, decime dónde están las fuentes, yo te creo, digo, pero hagamos un trabajo donde nos permita rastrear esos circuitos, yo no tengo problema en hacerlo, pero no tengo la fuente, digo, ¿cómo lo hago? Voy a bueno, no, porque falta lo del... Bueno. No, pero lo digo en términos de la periodización, ¿no? Que yo me jugué por los 20, pero realmente por una cuestión metodológica, de decir, esto yo lo puedo probar, digamos, si esto funcionaba antes, no sé dónde encontrarlo para organizarlo, digamos, ¿no? No sé. El teatro de variedades para mí es una cosa que es súper interesante, el teatro de variedades de principio del siglo XX. Me parece que es un espacio increíble de producción. Pero ¿de dónde la agarro, digamos? No, se me escapa, no la tengo, digamos.